Tiempo de decodificación para la identificación de clave musical. La investigación analiza los tiempos de decodificación en los que el cerebro procesa la información estructural en la música y los compara con las escalas de tiempo implicadas en los trabajos recientes sobre el habla. Metodología. Selección de participantes. Participaron 28 oyentes entrenados musicalmente en una edad promedio de 23 años. Se evaluó en una escala de 0 a 5 la experiencia musical, donde 0 era sin experiencia musical y 5 era una experiencia musical a nivel profesional. La autoevaluación media de los sujetos fue de 3,77, pasando de esta manera el umbral medio. Finalmente, el número promedio de años de teoría musical a nivel universitario fue de 2,07. Materiales de estímulo. Con el objetivo de obtener un análisis significativo, los investigadores emplearon 10 secuencias melódicas compuestas con un contenido de tono idéntico. La unión de tonos, los tonos en dos tonos estrechamente relacionados que se diferenciaban solo en un sostenido o bemol y terminaban en el mismo tono, uno que podría interpretarse como ya sea la tónica o dominante de una de las dos claves en cuestión. Teniendo en cuenta que los conjuntos de tonos eran idénticos independientemente de la clave implícita de esta nota final, la interpretación de esta nota estaba sujeta a las fuertes señales estructurales proporcionadas por el orden de los tonos que la precedían. En la presente imagen podemos observar en la parte superior la secuencia melódica original en el tempo original. En el gráfico del centro podemos observar la melodía generada en el tempo comprimido. Finalmente, en la imagen inferior podemos observar la melodía comprimida con silencios insertados. En la imagen A observamos las secuencias melódicas originales. Las secuencias 1 y 5 están diseñadas para sonar como un Do mayor y las secuencias 6 y 10 están diseñadas para sonar como un G mayor antes de la transposición. Mientras que observamos la imagen B, es una ilustración de cómo se crearon los estímulos, no a escala. Las melodías que se renderizaron primero a 1 Hz y 60 bits por minuto, un tempo en el que la identificación de las teclas fue muy consistente, y luego fueron comprimidas en un tiempo por un factor de 28 ms. Un tempo en el que la identificación de la clave era imposible, el cual fue 28 Hz y 1680 bps o bits por minuto. Estas secuencias comprimidas luego se alteraron insertando diferentes duraciones de silencio periódicamente en el audio. Los estímulos originales y comprimidos no segmentados se generaron en un formato MIDI, en el tono original, como se muestra en la presente imagen, y en 22 transposiciones, 11 semitonos arriba y 11 semitonos abajo. Estos archivos MIDI luego se convirtieron a un formato de audio WAV, usando QuickTime. Los archivos de audio resultantes se segmentaron en fragmentos de audio consecutivos de igual duración, intercalados con espacios tal y como se muestra en la figura. El formato final de los estímulos se presentó en mono de 16 kHz y 16 bits. Las duraciones de los segmentos de audio 10, 23, 38, 55 y 65 ms y los intervalos de silencio 0, 40, 80, 160, 230, 640 y 1280 ms se variaron paramétricamente. Los estímulos tenían un número total de segmentos de audio que variaban de 5 para segmentos de 65 ms y a 29 para segmentos de 10 ms. El número medio de fragmentos de tono por segundo osciló entre 1,24 y 2,24. Procedimiento. En un primer momento, los participantes se sentaron frente a un computador y se le presentaron los estímulos a nivel de escucha cómodo a través de auriculares. Los sujetos indicaron si cada secuencia sonaba resuelta, es decir, terminando en un tónico implícito, o sin resolver terminando en un dominante implícito, ingresando sus respuestas en el programa de MATLAB que usó extensiones para la reproducción de audio. Los participantes escucharon 340 secuencias, 2 veces para cada una de las 10 secuencias, tanto a la frecuencia sin comprimir de 1 Hz y sin espacios como a la frecuencia comprimida de 28 Hz, también sin espacios, y una vez para las 10 secuencias alteradas
en todas las combinaciones de segmento de audio y duraciones de silencio. Los estímulos se presentaron en un orden pseudo-aleatorio que tuvo en cuenta el tempo, la clave y la secuencia original, de modo que ninguno de los estímulos fuese precedido por otro estímulo generado a partir de la misma secuencia original o el mismo tipo, y ningún estímulo estaba en la misma clave que las dos secuencias anteriores. Finalmente, la transposición de cada estímulo se determinó sobre la base de dos restricciones. Cada secuencia se transpuso al menos a 3 sostenidos o bemoles alejados de la clave del ensayo inmediatamente anterior, y las transposiciones se alternaron entre las direcciones ascendiente y descendiente, es decir, por encima y por debajo de los tonos de la secuencia pretranspuestas. Resultados. Para las secuencias 2 a 10 tenían una tasa de desacuerdo del 6,15% en comparación con los juicios de expertos, mientras que la secuencia 1 tenía una tasa de error mucho más alta, del 37,5%, lo que indica que esta melodía en particular era considerablemente más ambigua que las demás. A diferencia del caso de las palabras en el habla, no hay necesariamente una etiqueta correcta para la clave, aunque puede haber un acuerdo casi universal. Dependiendo del material musical en cuestión, comúnmente existe cierto grado de ambigüedad. En ese sentido, los autores emplearon juicios de valor de manera autónoma para determinar si la respuesta debía considerarse correcta. Si las respuestas de un sujeto a las versiones no modificadas de una secuencia en particular no estaban de acuerdo, se eliminaban todos los ensayos que contenían esta secuencia. Si los dos juicios para una secuencia estaban de acuerdo, entonces ese juicio se interpretaba como la respuesta correcta para todos los ensayos que contiene esa secuencia. Después de la exclusión por desacuerdo entre sujetos, quedaron 8.500 de un total de 9.520 ensayos en sujetos, de los cuales 7.500 presentaron estímulos con brechas. Esta estrategia dio como resultado una tasa de error del 0% para las secuencias sin comprimir y una tasa de error del 44,7% para las secuencias comprimidas sin espacios. La presente imagen nos permite visualizar las tasas de error medias por duración del segmento de audio y duración de silencio. Esta tabla muestra los resultados de ANOVA, de medidas repetitivas unidireccionales, es decir, los efectos principales simples, para silencio y duración del segmento de audio. Gracias a la agregación de silencios al audio comprimido, se redujo esta tasa de error. Cuando los datos fueron examinados por duraciones de segmento de audio individuales, surgió una imagen más completa. Los datos revelaron una disociación entre las duraciones de los segmentos de audio más cortas y más largas que la duración del evento de la nota. Los autores obtuvieron una curva en forma de U para las duraciones de segmento de audio más altas, mientras que la precisión para duraciones más cortas se mantuvo al azar o incluso disminuyó en precisión. Esa disociación se produjo con duraciones de silencio superiores a 80 ms, a intervalos de silencio más cortos. Todas estas duraciones de los segmentos de audio se encontraron alrededor de los niveles de error casi aleatorio encontrados para la condición comprimida original sin silencios insertados. Además de la tasa de eventos, se utilizó el ciclo de trabajo preferido de la tarea para probar los posibles mecanismos de procesamiento cíclico. El ciclo de trabajo es un término de ingeniería general que se utiliza para describir la proporción de un ciclo en la que una señal está activa para fenómenos periódicos. Greenberg, como autor, lo había utilizado para denotar la relación entre el audio del habla y el silencio. Por ejemplo, no insertar silencio significaría un ciclo de trabajo del 100%. Un estímulo con 100 ms de audio seguidos de 900 ms de silencio tendría un ciclo de trabajo del 10%. Al examinar los valores del ciclo de trabajo, nuevamente los autores excluyeron las pruebas de 10 ms en las que la resolución de tono insuficiente fue un factor. Los autores encontraron un rango preferencial sobre la fase de las tasas de error que iban desde aproximadamente el 10% y el 30%, tal y como se muestra en la presente figura. Los resultados muestran que los ciclos de trabajo más largos, es decir, más información de audio por unidad de tiempo, no se traducen en un mejor rendimiento, presumiblemente porque no hay suficiente tiempo de decodificación disponible. Discusión.
Dentro de los resultados que arrojó el proceso investigativo se encuentra que la inserción de silencios periódicos entre segmentos de música comprimida redujo significativamente la tasa de error en una tarea de búsqueda de claves. Los datos mostraron una función distintiva en forma de U cuando se vieron por tasa de eventos, similar a los resultados encontrados por los autores Greenberg en el habla. Independientemente del tamaño de los segmentos de audio y los intervalos de silencio, la tasa de error mínima se centró en 5 y 7 Hz. A su vez, las similitudes y diferencias entre los resultados actuales y los hallazgos por los autores Greenberg y Jitsa en el 2009 apuntan a la forma en que el procesamiento auditivo está vinculado a la estructura temporal específicamente de su entrada. El ciclo de trabajo preferencial observado para el procesamiento de música a partir de estos resultados es del 10 al 30% en comparación con el 33 al 66% para el habla. El ciclo de trabajo más corto para la música podría reflejar la naturaleza de tono discreto de la música. Una vez que se ha resuelto el tono de una nota, no se requiere más información contextual de la nota. Por el contrario, las envolventes silábicas evolucionan continuamente. Otro aspecto que emergió del estudio fue que la tasa de cambio en la música abarca un rango más amplio que el habla. El rango prominentemente del espectro de modulación del habla en todos los idiomas tiende a ser de 4 a 8 Hz y de 125 a 250 ms, mientras que para las secuencias melódicas el rango ideal es de una variante de 0,5 y 6.7 Hz y en contraste 150 y 2000 ms. Estas tasas de modulación pueden reflejar la periodicidad natural en el sistema neuronal. En el caso del habla, existe una correspondencia entre las duraciones medias de las unidades del habla y los rangos de frecuencia de las oscilaciones corticales. Las características fonéticas, es decir, de 20 a 80 ms, por ejemplo, están asociadas con oscilaciones bajas, quiere decir gamma y beta, de 15 y 50 Hz, mientras que las sílabas y palabras de una duración media de 250 ms están asociadas con oscilaciones teta de 4 a 8 Hz. Asimismo, las secuencias de sílabas y palabras incluidas en una frase prosódica de 500 y 2000 ms corresponden a oscilaciones delta de 1 a 3 Hz. Si bien los resultados de los experimentos de electroencefalografía y magnetoencefalografía son cada vez más comunes para el habla, se han trabajado menos por explorar la naturaleza oscilatoria del procedimiento de la música. En ese sentido, hay un campo fértil que permitiría reconocer desde una perspectiva integral los tiempos de decodificación en los que el cerebro procesa la información estructural en la música.